Buenas tardes a todos, mi nombre es David Roldán, les doy la bienvenida en nombre de la Cátedra de Filosofía Contemporánea del Instituto Teológico FIET. Estamos aquí en Buenos Aires, hoy es 25 de abril del año 2026 y en esta oportunidad vamos a tener una conferencia pública con reacción y comentarios a cargo del doctor Alberto Roldán. Nos acompaña para esta actividad la colega María de los Ángeles Guadalupe Montenegro, que está aquí con nosotros. Ella es estudiante avanzada de FIET, es licenciada en educación, está terminando su doctorado también en el área de educación, está pronta a defender la tesis y nos va a acompañar con algunas presentaciones en esta tarde. Luego de ello va a hablar el conferencista y más adelante el comentarista, el redactor David Quirós, a quien voy a presentar antes de que él intervenga luego de la conferencia. Entonces, María de los Ángeles, te escuchamos. ¿Estás en Santa Fe, en Rosario? ¿Por dónde estás? Sí, en realidad, al ladito de Rosario, en Funes. Al lado de Rosario. En este momento, sí. Pero bueno, yo soy de más lejos, de Villa Constitución. Ok, buenísimo. Bueno, muy bien, María de los Ángeles, te escuchamos entonces con lo que nos quieres compartir ahora. Bueno, es un honor para mí presentar al doctor Alberto Roldán, que es argentino, doctor en teología, Instituto Universitario ICEDET de Buenos Aires, máster en Humanidades, mención Filosofía Política por la Universidad Nacional de Quilmes y máster en Educación por la Universidad del Salvador. Es profesor en Teología por el CETECA, licenciado en Teología por la Universidad de las Américas de Costa Rica y máster en Teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Se ha desempeñado como periodista radial y es un prolífico escritor. Es director del posgrado del Instituto Teológico FIET y profesor adjunto de varias universidades, seminarios e institutos teológicos de Argentina y el exterior. Ha dictado cursos en América Latina, Estados Unidos y España. En San Pablo, Brasil, recibió el reconocimiento Búsqueda de idea y pensar a Dios desde la filosofía y la teología. Actualmente se desempeña como pastor emérito de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés, Argentina. Muy bien. Excelente, María de los Ángeles, muy amplio. Damos la bienvenida a otros colegas que se han sumado, algunos docentes de FIET. Está Mabel Cámara, tenemos a Fernando Taduy, a Mariano Corica, que es un graduado reciente, a Abigail Lisi, que está avanzando también con su tesis. Bueno, varios colegas que se han podido sumar. Les damos a todos la bienvenida. Paulito Rengwald también, aquí lo tenemos, muy cercano también a la institución y a esta actividad. Muy bien, te escuchamos, María de los Ángeles, ahora con una presentación para que tengamos una idea de quién fue este personaje, Friedrich Schleiermacher. Muy bien, nació en Breslau el 21 de noviembre de 1768. En 1785 ingresó al Pädagogium Niski, regenteado por los hermanos moravos, relación que tendrá enormes consecuencias en su pensamiento teológico posterior. El movimiento moravo era conocido como la Hermandad de Moravia, una iglesia de la época anterior a la Reforma, surgida del movimiento husita iniciado por el prerreformador Jan Hus, de quien hay una gran estatua en el centro de Praga. En el siglo XV y establecido en el Reino de Bohemia, actual República Checa, Mary Wilson, traductora de las obras de Schleiermacher, dice que en ese lugar el niño Friedrich pasó varios años felices, buscando con avidez cada camino de conocimiento. Las semillas de la fe pura, el amor y la comunión cristiana, sembradas desde su más tierna infancia, ya daban frutos. Sus cartas a su hermana durante su estancia en Niski muestran con qué honestidad y fervor el joven corazón estaba puesto en servir y agradar al Salvador, a quien amaba. Solo Él es mi apoyo, el Dios que murió por mí en la cruz. Ay,
si el amor de Cristo llenara nuestros corazones día y noche, si nos aferráramos a Él, de modo que ni por un momento pudiéramos ser apartados de Él. Decía Friedrich, en este corto periodo, cuánto no he experimentado, es decir, mucho mal en lo que respecta a mí mismo y mucha misericordia en lo que respecta al Salvador. He merecido la ira, digo, de mi parte. He expiado por ti, clama el Cordero desde la cruz. Expresiones como estas indican cuál fue el tono predominante en las cartas del joven estudiante durante algunos años. Esas expresiones reflejan una fe genuina en Jesucristo, a quien predicará en sus sermones como pastor. En 1787 ingresó al seminario de Barby, comenzando allí sus estudios teológicos. Entre 1790 y 1793 estudia en la Universidad de Halle y ese mismo año es preceptor en la casa del conde Donaueschleuten. Entre 1794 y 1796 estudia en el Seminario de Maestros de la Escuela de Berlín. Entre 1796 y 1802 es predicador auxiliar. En 1799 entra en el grupo romántico de Berlín, mediante Heinrich Hertz y Friedrich Schlegel. En 1799 escribe, con seudónimo, su obra llamada Sobre la religión. Entre 1804 y 1809 escribe monólogos, que reflejan la influencia tanto del romanticismo como de la teología morava. En 1801 publica una serie de sermones. En 1803 lanza su obra Esbozo de una crítica de las doctrinas éticas. En 1805 traduce las obras de Platón al alemán y en 1807 es profesor de teología en Halle. En 1809 es predicador de la Iglesia de la Trinidad en Berlín y en 1814 es nombrado profesor de teología de la Universidad de Berlín, enseñando junto a Hegel, Fichte y fallece en Berlín en 1835. Muchas gracias, querida Ángeles. Un panorama muy completo, una semblanza de quién fue este teólogo, filósofo, pensador, traductor, Friedrich Schleiermacher. Bueno, seguimos recibiendo invitados. Les agradecemos mucho a todos la participación. Se unió Dani Hernández, que es un estudiante de posgrado. También Saraí Rivera Martínez, desde Puerto Rico. Bueno, un conjunto de colegas de distintas regiones, muy contentos con la participación. Bueno, entonces ahora sí, siendo las 16:16 aquí en Buenos Aires, comenzamos con la conferencia. Doctor Alberto Roldán, lo escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco al doctor David Roldán, que es decano del Instituto Teológico Fichte y también el titular de la Cátedra de Filosofía Contemporánea, por esta cordial invitación que me ha hecho de participar con esta conferencia sobre Schleiermacher, y también a los colegas que me honran con su compañía y amistad, profesora María de los Ángeles Montenegro y profesor David Quirós. Les agradezco mucho esta compañía que me honra y me hace sentir muy feliz. Digo buenas tardes aquí en Argentina, quizás para otras regiones buenas noches, supongo. Así que voy a comenzar a hablar de este autor. Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, como se ha dicho, nació en 1768. Para yo ubicarme y hablar de él, siempre recuerdo que Hegel nació en 1770. Como número redondo, digo, 2 años menos, a esa cifra, 1768, el gran Schleiermacher. Y este señor se destacó, como se ha dicho, en varios campos: la filosofía, la religión, la hermenéutica y la teología, siendo un representante importante del movimiento filosófico, artístico, el romanticismo alemán. Averigüé con un colega, que es el doctor René Kruger, para saberlo, porque había averiguado qué quiere decir Schleiermacher. En sí, en alemán quiere decir hacedor de velos, fabricante de velos de telas finas,
si tomamos eso como una relación así un poco humorística, diríamos que siendo un fabricante de velos, se dedicó a quitar velos. Es decir, su gran pasión fue la hermenéutica, que significaría un ejercicio para quitar el velo de un texto determinado y descubrirlo, ¿no es cierto? Hacerlo visible y comprensible a los lectores. Pero más allá de eso, y empezando mi exposición, leí no hace mucho de Rüdiger Safransky, autor alemán, que he leído varios libros de él, y comunica muy bien las ideas, me gusta mucho Safransky, y en El romanticismo, una odisea del espíritu alemán, él distingue entre lo romántico y el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que habría nacido allá por el 1800 en Alemania, tienen Goethe y otros autores famosos, y para nosotros, para nuestra cuestión de teología, de hermenéutica, a Schleiermacher. Pero el mismo Safransky dice que lo romántico es una actitud, y como tal se puede dar en cualquier época, aunque no sea en la propiamente del romanticismo como tal. Para Safransky fueron románticos pensadores muy disímiles, entre otros Marx, Wagner, Nietzsche, Thomas Mann y el propio Heidegger. Él lo pone dentro de los románticos, ¿no? Uno de los pensadores que, a mi modo de ver y en lo que yo he estudiado, mejor explica lo que es el romanticismo en relación con la teología en particular, fue otro de los grandes pensadores, filósofo y teólogo, que se llamó Paul Tillich, que todos habremos leído algo de él, ¿no es cierto? Luterano. Y dando clases en la Universidad de Chicago en los años 1962-63, como nota al pie diría, que no lo tengo en el escrito, pero me acuerdo, Víctor Massú, un gran filósofo argentino ya fallecido, en uno de sus libros dice que él asistió a esa clase de Tillich, allá por los años 60 en Chicago, y hablaba también de las clases de Tillich que él impartió en esa universidad. Pues exactamente, dice Tillich, esas conferencias fueron publicadas por La Aurora en 2 volúmenes, y Tillich decía sobre la naturaleza del romanticismo. Para esta escuela de pensamiento, lo divino no está en algún lugar junto al mundo o encima del mundo, sino que está en todo lo humano y natural. Lo divino está en su interior. Esto significa que lo finito no es únicamente finito, sino que en cierta dimensión también es infinito y tiene lo divino como centro y fundamento. Este principio de la relación entre lo finito y lo infinito es el primer principio del romanticismo del cual depende todo lo demás. Sin él, resultan completamente incomprensibles un teólogo como Schleiermacher y el romanticismo mismo. Y luego amplía Tillich. Dice que la filosofía romántica reemplazó la religión por la intuición estética. Cada vez que encontramos la afirmación hecha por un artista o expresada en una obra de arte, de que el arte es la religión misma, estamos en la esfera de la tradición romántica, dice este gran pensador luterano alemán. Bueno, yo empecé a leer a Schleiermacher hace muchísimos años. Concretamente en mi primer pastorado, que fue en General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Esta es una edición de los monólogos de Ediciones Aguilar. Me acuerdo que eran como 20 volúmenes que lo ofrecían como oferta y me compré todos los volúmenes. Y bueno, antes del nacimiento de nuestra primera hija, Miriam Beatriz, en Madariaga, leía monólogos, esta versión de los monólogos, y les confieso que me atraía mucho, sobre todo por su vuelo poético. Realmente creo que voy a comenzar con esta referencia, ¿no? Antes de entrar a los 2 campos que quiero abordar, que son la hermenéutica y la teología. Porque podríamos hablar de religión y otras cosas más, pero voy a abocarme a los 2 campos que más he estudiado de Schleiermacher. Ramón Castilla, que es el traductor de esta obra al castellano, dice que el verdadero sentido de los monólogos consiste en el anuncio de una nueva moralidad. Al imperativo categórico de Kant y a la ética del deber de Fichte, opone Schleiermacher una ética formadora que tiene en la comunidad su objeto
y su suelo nutricio, pero que va dirigida a la formación individual. Me parece que esta definición del traductor de Castilla es clara, porque para él, en monólogos, se encuentran en un espacio ubicado entre romanticismo e idealismo alemán. De todos modos, él dice que debe quedar claro, para Schleiermacher se opone él mismo al rigorismo kantiano del deber por el deber mismo. ¿Se acuerdan ustedes? Ética kantiana deontológica, perdón por la expresión argentina, al mango. Es decir, al mango en el sentido de que si tenés un familiar, tu esposa, están persiguiéndola y a la hora que vienen los que la quieren capturar, hay dos caminos, o decir que está refugiada en tal lugar o no decirlo. Bueno, hay que siempre decir la verdad, no importa las consecuencias. Eso ha desatado muchísimas críticas, ¿no es cierto? De acuerdo, ¿no?, con Kant, pero aquí tenemos un rigorismo kantiano y esta es una ética distinta a la que propone Schleiermacher como descriptiva e individual. ¿Dónde radica la influencia de los moravos en su planteo ético? Porque esto sí me interesó mucho por ser mi esposa de origen eslovaco. Diría a muchos periodistas que confunden, no es Eslovenia, por favor, estudien un poco, de lo que fue Checoslovaquia hace unos años ya, y a veces confunden con Eslovenia, ¿no?, que es producto de la escisión de la Yugoslavia antigua. Ustedes sabrán, ¿no? Seguramente no confundir, pero a veces dicen Eslovenia. Eslovaquia, que visitamos con Emi hace 9 años exactamente. Y bueno, de ahí viene Moravia, los moravos. Jan Hus, que para nosotros, para mí fue una gran emoción ver esa estatua de Jan Hus, el padre reformador bohemio, a quien quemaron vivo por sus ideas reformistas, y bueno, se recuerda mucho la figura de Hus, pero su movimiento continuó en los husitas, y de ahí vienen los moravos, ¿no?, con su espiritualidad, con su adhesión al evangelio, etcétera, que influyeron no solo en Schleiermacher, que estamos hablando hoy de él, sino también en el propio Juan Wesley, que fue el iniciador, todos sabemos, del movimiento metodista, ¿no? De modo tal que ellos tuvieron mucha influencia en esos autores. Y los monólogos están estructurados en 5 capítulos: la reflexión, las pruebas, la concepción del mundo, la perspectiva, la juventud y la vejez. Algunos párrafos donde se pueden detectar de alguna manera esas influencias románticas en su pensamiento, en el capítulo primero de la obra, La reflexión, escribe Schleiermacher: también el mundo exterior, tanto con sus leyes más eternas como con sus fenómenos más fugaces, nos refleja igual que un espejo mágico, con 1000 delicadas y sublimes alegorías, lo íntimo y supremo de nuestro ser. Sin embargo, aquellos que no obedecen a los requerimientos sonoros de sus más profundos sentimientos, aquellos que no oyen los callados suspiros del maltratado espíritu, se pierden también las imágenes benéficas cuyo estímulo debe agudizar el sentido torpe e instruido jugando. Todo esto que él menciona, las palabras que me parecen que son palabras clave: mundo exterior, leyes eternas, fenómenos fugaces, sublimes alegorías, íntimo, supremo del ser, y el énfasis en los sentimientos, todo esto me parece tiene cierta influencia de los moravos en mi interpretación, ¿no? Más adelante, apelando a una figura geométrica, dice Schleiermacher: el punto que corta una línea no es una parte de esta. No lo tengo así, pero cuando lo releí en estos días, pensé en un gran teólogo, el más influyente, casi universalmente se dice, del siglo XX, que fue Karl Barth, que justamente usa figuras geométricas. Una de las que me acuerdo muy bien es que Barth dice que la revelación de Dios es como una tangente, que dice, tangente que corta y no corta el mundo, lo toca y no lo toca. Me llamó la atención esa figura geométrica. Hay otra más, pero no me acuerdo ahora, pero esa me acuerdo bien. La revelación de Dios es una tangente que roza, que toca apenas al mundo, tocándolo y no tocándolo. Y capaz fue una influencia de Schleiermacher, no sé, pero dicho sea de paso,
Calvar, que tiene una frase muy fuerte, muy ilustrativa sobre Schleiermacher, dice: no estoy de acuerdo con su teología, pero haciendo teología es insuperable. Y las malas lenguas dicen que tenía una foto en su escritorio, una foto de Schleiermacher. De modo que lo admiraba muchísimo al gran maestro Schleiermacher, aunque no estaba de acuerdo con su teología propiamente, ¿no? Y quizá fue una herencia esto de usar la geometría como una ilustración, ¿no? El punto que corta una línea no es parte de esta, se refiere al infinito, tan propia e inmediatamente como ella, y en cualquiera de sus partes puede fijar un punto así. El momento en que cortas y divides el camino de la vida no debe constituir parte alguna de la vida temporal, debes considerarlo de otra manera para hacerte consciente de tus relaciones inmediatas con el eterno e infinito. Atención con esto, chicos y mayores, ¿no?, que me están viendo. Repito, tus relaciones inmediatas, no en mediaciones, sino inmediatas, con el eterno e infinito. Son términos muy propios de su pensamiento, ¿no? Y donde quiera que lo desees, puedes tener un momento así: de ti me alegro, oh sublime insinuación de la divinidad en mí, bella invitación a una existencia inmortal fuera del tiempo y libre de sus duras leyes. No, es genial. David Roldán, David Quirós, Abigail y todos los que me están viendo, ¿no? Y Ángeles, maravilloso. O sea, bien poético el hombre, ¿no? Y bien ilustrativo de su pensamiento romántico. Y bueno, los términos clave: infinito, momento, camino de la vida, eterno, sublime insinuación, existencia inmortal, liberarse de las duras leyes del tiempo, ¿no? Y todo eso es característico de ese pensamiento propio de él. Y voy a leer un párrafo más porque se nos va el tiempo. Tengo varios, pero la concepción del mundo en el capítulo ese, quizás cuando empecé a leerlo allá tantos años en Madariaga, esta es la parte quizá que más me gustó. Doblégate, oh alma, ante el áspero destino de no haber visto la luz hasta estos malvados y sombríos tiempos. Tus anhelos, tu vida interior, no tienen nada que esperar de un mundo así. Tu comunidad con él no podrás percibirla como una intensificación de tus fuerzas, sino solo como una constante limitación de ella. Así acontece a los que conocen y quieren lo mejor. Más de un corazón humano está sediento de amor y se representa claramente la índole de aquel con el cual podría unirle en una formación recíproca y en una conciencia elevada el cambio mutuo de ideas y sentimientos. Hasta aquí la cita. Schleiermacher define sus tiempos como malvados y sombríos, afirma que el corazón humano está sediento de amor. Para alcanzarlo debe experimentar conciencia elevada del cambio mutuo entre ideas y sentimientos, y esto último lo va a acentuar, porque como sabemos, ¿no?, la clave de toda esta relación con Dios, que es lo mismo que decir que el universo y el todo, es el sentimiento de absoluta dependencia. Eso es lo que va a acuñar él como terminología. De este sentimiento de omnipotencia serena, no del vano intento de una violencia desaforada, debe brotar finalmente la veneración de lo supremo, el comienzo de una edad mejor. Sea mi aspiración en el mundo el fomento de estas cosas para descargar con ello mi culpa y cumplir mi vocación. Así se une mi fuerza al efecto de todos los elegidos y ayuda mi libre conducta a propulsar a la humanidad por el camino recto hacia su meta. Bueno, con estas lecturas de párrafos sueltos nos damos cuenta, quizás, espero, todo ese tipo de estilo literario que tiene Schleiermacher en esta obra, ¿no? También tiene sobre la religión, tiene discursos hacia los menospreciadores cultivados, discurso hacia aquellos que desprecian la religión y mucho más. Pero me quiero abocar ahora al aporte a la hermenéutica moderna. Casi es unánime la opinión de los expertos en esta disciplina, que Schleiermacher es quien da un nuevo impulso a la hermenéutica en cuanto a técnica y arte de la interpretación. Y digo casi unánime porque uno de los pocos
por lo menos yo en lo que he leído, el único casi que cuestiona esto, que él sea el verdadero impulsor, es el filósofo Jean Grondin. Esta obra es muy buena y es Introducción a la Hermenéutica Filosófica por Jean Grondin, con prólogo de Gadamer, nada menos de Hans-Georg Gadamer, sobre el cual tiene un libro también que no compré, la biografía de Gadamer, ¿no? Y él, Grondin, dice que hubo otros que ya antes habían hablado de la hermenéutica, en tiempo de la modernidad estamos hablando, ya que en mis clases, para hacer un poco de humor, digo, ¿cuándo comenzó la hermenéutica? Y yo digo que empezó la cuestión cuando en el relato de Génesis le dice la serpiente a la mujer, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y Eva, que estaba muy despierta ese día, que le dijo, no es así. Le cambió el discurso. Dice, no, podemos comer de todos los árboles menos de uno. Y ahí empezó. ¿Y cuál fue la primera hermenéutica del cristianismo? Fácil. Si leyeron Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, a quien le llaman Hermes, creo que en Listra, ¿no? Porque llevaba la palabra. Hermes, de los dioses del panteón griego, el mensajero de los dioses. Así que el primer hermeneuta sería, un poco con humor lo digo, el apóstol Pablo. De modo que tal, hermenéutica existe, creo yo, desde que existe el ser humano en la Tierra, desde parte de nuestra realidad ontológica como seres humanos del lenguaje, ¿no? Entonces, el hecho que Grondin diga que hubo otros y los menciona, no quiere decir que desprecia el aporte de Schleiermacher. Por el contrario, Grondin señala que la crisis fue provocada por la crítica kantiana anterior, especialmente la crítica a la razón pura, que condujo al derrumbe del racionalismo de alguna manera y no dejó de significar cierta humillación para la razón, que pensaba que todo lo podía captar, ¿no? Y bueno, durante el periodo de 1805 al 1834, Schleiermacher se ocupa intensamente por las cuestiones de la hermenéutica. Pero antes su colega y amigo Schlegel se había interesado también en la hermenéutica, y él da este dato biográfico: vivían en la misma casa ambos, y entre sus proyectos tenían el de traducir las obras de Platón al alemán, cosa que, como bien dijo María de los Ángeles, lo hizo Schleiermacher mismo, ¿no? De modo tal que eran colegas que tenían los mismos intereses. Y bueno, el aporte principal, o quizá el punto de partida de Schleiermacher, dice Grondin, para el planteo de la hermenéutica, es la universalización del malentendido. O sea que la hermenéutica surgiría cuando hay algo que no se comprende. Esa sería la idea inicial de Schleiermacher, ¿no? En ese periodo indicado, 1805 a 1834, Schleiermacher se ocupó intensamente por la hermenéutica, pero nunca quiso publicar su exposición completa de su teoría. Esto es lo que indica claramente Grondin, canadiense, ¿no? Solo permitió que se publicara un discurso del 13 de agosto de 1829 titulado Sobre el concepto de hermenéutica con referencia a las insinuaciones de Wolff y el manual de Ast. Al analizar más profundamente el aporte específico de Schleiermacher a la hermenéutica, Grondin recuerda que el pensador alemán sigue de alguna manera la hermenéutica antigua, en el sentido de que todo decir se basa en un pensar anterior. Esto significa, en otros términos, acaso más claros, que todo acto en el que comprendemos implica la inversión del acto de hablar. Es decir, si lo entiendo bien, de ese acto de hablar hay que retroceder, hacer el recorrido inverso, ir hacia atrás, procurar descubrir qué pensamiento subyace en lo que se está diciendo, ir al antes del hablar. Pero el aporte singular y más importante de Schleiermacher radica en subrayar el papel decisivo del malentendido, como he señalado. Grondin explica que el trabajo de la hermenéutica, según Schleiermacher, no debe comenzar solamente cuando la comprensión empieza a ser insegura, sino desde el primer momento en que nos proponemos entender un discurso. Y agrega, esta práctica más rigurosa es el objetivo de la hermenéutica de Schleiermacher, y con ella se universaliza la dimensión del malentendido. Está orientada por una concepción del sujeto que ya encontramos anteriormente en Schlegel.
La razón post-kantiana, cuya pretensión del conocimiento había sido problematizado, se ha vuelto fundamentalmente inestable por haberse dado cuenta del carácter limitado, perspectivista e hipotético de sus intentos de entender. Por lo tanto, en adelante hay que partir del primado universal del malentendido. En cualquier proceso de comprensión, incluso cuando parece exitoso, no se puede excluir un resto de malentendido. Por eso, lo que importa a Schleiermacher es la universalización de esta experiencia tan humana de que, como ya dice en 1829, el no entender nunca se puede disipar del todo. Y después, este autor canadiense amplía diciendo que la idea de Schleiermacher es que debo ser capaz de reconstruir el discurso o el texto en su base y en todas sus partes como si yo mismo fuera su autor. Y esto da a entender directamente o está vinculado a lo que osadamente dice Schleiermacher. Entender el discurso primero tal como lo comprende su autor y luego incluso mejor que este. Los que han leído esto saben que esa declaración de que el objetivo final es entender el texto o ese discurso mejor que el propio autor, ¿no? Quizá vamos a ampliar esto enseguida. Y después, Grondin dice también que no descarta Schleiermacher el ejercicio de la adivinación, aunque parezca mentira. Schleiermacher, dice Grondin, habla incluso de la necesidad de la adivinación como proceso interpretativo. No se refiere ni mucho menos a una inspiración divina, sino sencillamente al recurso de adivinar, es decir, cuando nos abandonan los medios principalmente comparativos de la interpretación gramatical, cuando hay que encararse al esclarecimiento de una forma especial de expresión de un autor, a menudo no queda más remedio que el de adivinar lo que está queriendo decir. O sea, para sintetizar, los aportes que hace Grondin al interpretar a Schleiermacher, los aportes de este último serían ir al antes del discurso que se quiere interpretar, tomar en cuenta el malentendido como realidad potencial de todo discurso, intentar interpretar el discurso mejor que el propio autor y, en última instancia, recurrir a la adivinación de lo que el gestor de ese discurso ha querido decir. Paul Ricoeur, otro gran filósofo del siglo XX, protestante, considera que la hermenéutica de Schleiermacher lleva una doble marca, un doble signo. La marca romántica y la marca de crítica romántica. Y lo explica, el proceso en que recurre a una relación viva de la creación, crítica es por su voluntad de elaborar reglas universalmente válidas de la comprensión. Quizá toda hermenéutica se haya marcada para siempre con esta doble filiación romántica y crítica, crítica y romántica. Crítico es el propósito de luchar contra la mala comprensión en nombre del famoso adagio: hay hermenéutica cuando hay mala comprensión. Romántico es el propósito de comprender a un autor tanto y aún mejor de lo que él se ha comprendido a sí mismo. Hay más interpretaciones de estudiosos, como es el caso de Rubén Alepús Cintas, que en sus conclusiones dice que la hermenéutica de Schleiermacher no solo parte del hecho de... Para sintetizar esto último, la hermenéutica es el arte de descubrir los pensamientos de un autor de un punto de vista necesario a partir de su exposición. Sería una de las definiciones que quizás sea más adecuada al propósito de Schleiermacher, ¿no? Y luego viene el tema de la síntesis. En todo esto que hemos visto, las palabras clave o momentos son interpretación gramatical de un texto, totalidad de la obra e interpretación psicológica. Todo ello para derivar en la osada y reconocida afirmación del propio Schleiermacher, que hemos dicho varias veces, que Dilthey reproduce diciendo: el fin último del proceder hermenéutico es comprender al autor mejor de lo que él se ha comprendido a sí mismo. Una proposición que es consecuencia necesaria de la doctrina de la creación inconsciente. Bueno, sobre esto último también, quizá más adelante vamos a explicar, pero Gadamer, en su obra
quizá principal, Verdad y Método, en el primer volumen, no, en el segundo volumen que tengo, él habla de esta cuestión y lo relaciona muy bien con la obra de arte, porque fundamentalmente para Schleiermacher es un arte, la interpretación, la hermenéutica es un arte. Frente a una pintura, frente a una obra de arte, quizás uno que está observando esa obra de arte interpreta mejor que el propio autor, porque la obra de arte de por sí, me parece a mí, se abre a múltiples interpretaciones. Depende de la subjetividad del que está viendo ese cuadro, escuchando esa música, ¿verdad? Entonces, si la hermenéutica es obra de arte, sobre todo es un arte de comprender, ahí estaría quizá la clave para entender eso tan curioso de que comprender, el objetivo es comprender el texto mejor que su propio autor. Y bueno, voy a la parte de teología. A Schleiermacher le interesaba afirmar el carácter científico de la teología. Él afirma en sus obras que la teología es una ciencia positiva, cuyas partes se juntan en un todo solo a través de la relación común a un distintivo modo de fe, es decir, una distintiva formación de la conciencia de Dios. Ahí está la clave. Es ciencia positiva, todas sus partes se conjugan en un todo, en una totalidad, y expresan la relación distintiva de modos de fe, la formación de la conciencia de Dios. Y más adelante, Schleiermacher propone que la teología, que tiene diversos momentos o enfoques, es una trilogía para él. Es hermenéutica, teología filosófica, teología histórica, teología práctica. Para él, la teología debe comenzar en sus estudios como teología filosófica, como parte integrante de la filosofía, luego como teología histórica, es decir, cómo se fue desarrollando la teología en la historia para derivar en la teología práctica. La contribución que en esto último hace Schleiermacher, ¿saben en qué radica? Que parece una tontería. Que el esfuerzo que hizo Schleiermacher es para elevar la teología práctica al mismo nivel de rigor académico que la teología filosófica y que la teología histórica. Hay una anécdota que en las clases la digo a veces, ¿no? What is practical theology? Preguntó un profesor a los alumnos en Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Qué es teología práctica? Y uno respondió, y prácticamente teología. Con lo cual en argentino, ¿qué significaría? Y es casi teología. Para decirlo de otra manera, ¿no? Mis estimados y estimadas, entra un profesor de teología histórica, de filosofía, de teología filosófica, todo un respeto, ¿no? De hermenéutica, de fenomenología. ¿Y usted qué dicta? Teología pastoral. Bueno, gracias, mucho gusto. O sea, como que no tiene tanto rigor. El esfuerzo de Schleiermacher radicó en elevar la teología práctica o pastoral, si queremos llamarlo así, a un mismo nivel de rigor académico. Con eso reivindicó para siempre la importancia de la teología práctica, que no es hablar lo que se le ocurre a uno, sino que hay que conocer filosofía, hay que conocer la historia del pensamiento cristiano para derivar a una teología práctica bien fundamentada. Termino entonces con esto final, ¿no? En una época en que todo el centro de atención de la teología era la razón, anterior sobre todo a Schleiermacher con el iluminismo, él se atreve a postular un punto neurálgico distinto, el sentimiento de absoluta dependencia del ser humano al ser impactado por Dios, el universo o el todo. Ese planteo lo ubica dentro de un panteísmo, forma semipanteísmo, pero hay algo rescatable. La fe no puede ser exclusivamente algo racional, la aprehensión de un discurso bien elaborado, sino que, como lo decía en ese pequeño librito brillante de Paul Tillich, Dinámica de la Fe, abarca lo volitivo, lo intelectual, la razón, la emoción, el sentimiento también. Y termino diciendo que para Schleiermacher todo este conocimiento de Dios, este acercamiento a la divinidad, al todo, como él llamaba, al universo, se produce por un sentimiento de absoluta dependencia. No era parecida a la emoción de David cuando decía,
¿qué es el hombre? Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has fijado, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses. ¿Qué es el ser humano? Para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste poco menor que Elohim. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Alberto, muy, muy bueno, muy claro. Tenemos ahora entonces la participación del licenciado David Eduardo Quirós, que si no estoy equivocado está aquí en la zona de por allí de San Miguel, en fin, nosotros estamos aquí en San Martín, en San Martín. Sí. En San Martín, sí, era un santo de la zona, pero San Martín, claro. Bueno, David Quirós es graduado de aquí de FIET con una especialización en teología y misión, es profesor de filosofía y es licenciado en educación. Actualmente está también avanzado con su maestría en filosofía en la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, David entonces va a ser el redactor, comentador de la conferencia, así que David, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que buenas tardes, se escucha perfecto. Escucharlo, Alberto, después de tanto tiempo. Creo que la última vez que estuve en el aula con usted fue 2010, si no me equivoco. Más o menos por aquella. Así que un placer escucharlo. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por esta conferencia de este pensador tan importante, ¿no? En lo que voy a hablar desde tomando algunos aspectos fundamentales de la conferencia, y también, como es inevitable, ¿no? Hablando ya de la hermenéutica, hablar desde la experiencia de uno también y lo que uno entiende por teología o hermenéutica y demás, y cómo es que este autor, digamos, personalmente, lo que yo sentí cuando leí a este autor y cuando me acerqué a Schleiermacher. Yo vengo de una tradición adventista, sigo siendo de la misma iglesia adventista, donde pareciera que la verdad y la teología eran sinónimos, prácticamente, ¿no? Uno nació así, con esa idea. Entonces, leer a un autor como este, cuando expresa su relación con la teología, o con su concepción, mejor dicho, de la teología, para mí fue muy liberador escucharlo, volver a escucharlo ahora por la palabra de Alberto, y sin lugar a dudas, cuando uno lo lee, ve que realmente tiene una concepción, y me parece que el mérito de Schleiermacher fue situar a la teología en un terreno diferente, quizás, ¿no? Y a la religión en sí también, ¿no? La religión también en un lugar diferente. Me pareció muy interesante la idea de lo interior, ¿no? Con el mundo exterior, esta unión que él hace de lo finito con lo infinito, cómo termina siendo la experiencia subjetiva, termina siendo también algo que está relacionado con el todo y con lo absoluto, ¿no? Algo que por ahí es muy intuitivo, porque nosotros como creyentes, de alguna manera, entendemos algo así cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, la experiencia religiosa y demás, ¿no? Pero me parece que ahí está la clave de su forma después de entender la teología, ¿no? Anoté algunas cosas con respecto a la concepción del mundo, ¿no? Que él habla de esa tensión, entre la interioridad y la realidad que le toca vivir al sujeto, ¿no? Pareciera que, a mi modo de ver, es como que él hace teología práctica en cierto sentido, porque la piensa la teología desde su realidad, ¿no? Es como que no pueden separarla de ese momento, la realidad histórica y la interioridad del sujeto. Y su concepto de religión tiene que ver con eso, es un poquito más amplio quizás que el de la teología, pero tiene que ver con situar a la religión en un ámbito diferente, que después quizás otros autores también lo pensaron de esa manera, ¿no? Pero estamos, digamos, en el momento histórico, como decía Alberto, ¿no? Pareciera que quería desprenderse un poco del racionalismo, en cierto sentido, y me parece que lo hizo de una manera muy clara y también con un aporte significativo.
por lo que yo entiendo de sentimiento de dependencia absoluta, como él lo plantea, ¿no? Esta relación con Dios, o incluso pensar la religión o la teología, pareciera que es como una experiencia previa a la teología misma, ¿no? A todo el discurso teológico, es como algo anterior a eso. Eh, Digo, a cualquier reflexión teórica, ¿no? Quizás, y como yo les decía antes, la idea mía es inevitable pensar, desde la tradición que yo vengo, separar lo que es la verdad de la reflexión teórica teológica, ¿no? Pareciera que el discurso era como unívoco, ¿no? Había un solo sentido y no otra cosa. Y acá lo que se ve es como que hay primero una experiencia anterior, que podríamos decir, no sé si, Alberto, después corregime si no es así, que podríamos decir que es, digamos, anterior a la teología y quizás también necesaria para hacer la teología, esta experiencia, este sentimiento de dependencia absoluta, ¿no? Esta experiencia pareciera ser, o esa concepción del mundo que él tiene, en relación con lo infinito, lo finito, me parece que se ve ahí reflejado en su manera de hacer teología. Y los resultados de esto, me parece, son que puede ubicar a la teología fuera de las formulaciones dogmáticas desde ya y las formulaciones teóricas, ¿no? Es como que las coloca en un terreno diferente que, quizás después otros autores del siglo XX lo han hecho también, eh, pero eso me parece a mí fundamental, el hecho de que el punto de partida de la teología no sea la cuestión teórica, en el sentido de el discurso teológico o lo que podamos decir acerca de Dios, sino esa experiencia que uno tiene, subjetiva, pero a la vez colectiva en cierta forma también, porque no se queda solo en la subjetividad, ¿no? La Iglesia, pareciera ser que la Iglesia también, o que esta experiencia también tiene algo de colectivo, en cierta forma, porque el conocimiento de Dios se da ahí, ¿no? No se da solamente en la mera subjetividad. Pero eh, creo que por lo que estoy leyendo un poco lo que anoté, eh, la religión, o la teología, mejor dicho, hablando puntualmente, ya no se trata quizás de un conjunto de- de normas o de reglas y demás, sino de comprender esa, o de vivir, ¿no? Tener esa experiencia subjetiva. Es muy parecido cuando Alberto hablaba del arte, me hace acordar, yo enseño estética en la carrera de filosofía y hablamos mucho de eso y siempre terminamos hablando de religión, porque es muy parecido también, lo que decía Tillich en ese sentido, ¿no? La religión pareciera que está muy... eh, la experiencia religiosa es muy cercana quizás a lo que uno podría pensar acerca del arte. Pero el tener una concepción de la teología como un conjunto de normas o con un conjunto de reglas que por momentos puede ser necesario y demás, creo que esto le da un enfoque totalmente diferente y me parece que el mérito de este autor está, ahí, ¿no? Si bien hubo también, quizás un contemporáneo de Kant como Hamann, iba por esa línea también de separarse un poco de la racionalidad y más por el sentimiento, pero él fue mucho más radical quizás que Schleiermacher. Hay como una reivindicación de la interioridad y eso, me parece fundamental también para poder hacer teología. Por eso, eh, lo pienso de esa forma, como una experiencia anterior a todo discurso, ¿no? Eh, Quizás también, se separa un poco de la razón ilustrada, ¿no? Y después, como Alberto mencionaba también, de ahí, como consecuencia de esa teología, quizás una ética o una moral, pero ya como consecuencia digamos, de la experiencia, en principio, de esa experiencia subjetiva, de la interioridad, por ahí reflejada en la teología, y de ahí como consecuencia podríamos pensar en una ética que ya no se trata, que se separa, digamos, muchísimo de lo que es la ética kantiana también, ¿no? La ética deontológica, la ética del deber. Entonces es como que el aporte teológico agarra distintas, le da como sentido al discurso teológico porque pone algo anterior y también le da a la ética otra forma, de verla, que ya no es esa idea, kantiana, ¿no?
planteado en aquel momento, y también intenta separarse claramente con esta experiencia y demás de la, de la razón ilustrada, ¿no? Y eso me parece importantísimo. Entonces, podríamos decir que ni la doctrina ni la ética tienen que ver con lo que sería la experiencia o el punto de partida de la teología, pero obviamente no quedan eliminadas de ninguna manera. Pareciera que ese principio, esa experiencia anterior a la teología, la reordena de alguna manera. Yo lo entiendo de esa forma, ¿no? Como que reordena el discurso y de ahí puede surgir quizás una, una ética, ¿no? Yo había notado acá, pareciera que la teología como tal sería como una expresión, pero secundaria, digamos, de esa experiencia originaria, ¿no? Y no al revés, ¿no? Vuelvo a repetir, desde la experiencia o la tradición que yo vengo es al revés, ¿no? Pero por eso para mí fue liberador leer a este autor, porque termina siendo una expresión secundaria, ¿no? Y la moral sería también como algo, como un resultado de esto, ¿no? Como una consecuencia de esa formulación teológica que depende quizás justamente de esa experiencia. Eso con respecto a la teología, me parece que por ahí sigo viendo lo que anoté. Eh, por esa idea de separarse un poco del dogma, digamos, por así decirlo, me resultó interesante. Yo la tesis que hice justamente en FIET para la oficialización tenía que ver con estas cosas, pero como una crítica a mi propia tradición, en ese sentido. Entonces leer a este autor y verlo de esta manera me parece eh, algo que es sumamente novedoso para la tradición. De hecho, en tantos años de iglesia y de leer libros, que tengo libros adventistas de que yo, que nací en mi casa, y no jamás había leído algo referido a esto, nunca. Entonces, obviamente, entender la teología de esta manera es otra cosa, abre un mundo diferente. Bueno, me parece entonces para destacar esa parte, el hecho de situar la teología en un lugar diferente al de la formulación doctrinal o al de la cuestión de la verdad y demás, y poner una experiencia anterior me parece genial, con respecto a la teología. Y después también, Alberto mencionaba a Barth, la crítica de Barth es clara, ¿no? En ese sentido, Barth por ahí no estaría de acuerdo con eso, pero no tenía ese dato que Alberto decía, que se ve que lo tenía en gran estima también, ¿no? A este autor le reconocía también su manera de hacer teología, que como buen teólogo, ¿no? Reconocía también a este autor, más allá de que no estaba de acuerdo, ¿no? Lo mismo podemos decir por ahí de la hermenéutica. Creo que el aporte de la hermenéutica también acá es muy importante, también esta cuestión de la hermenéutica, y esto me acuerdo ya de las clases con Alberto, que hablábamos de hermenéutica, ¿no? Como ciencia de la interpretación del texto puramente, o como reglas de texto, y acá se está llevando a un plano totalmente diferente, que después va a culminar con la hermenéutica que ya conocemos todos, ¿no? Del siglo XX. Y una pregunta que le quería hacer a Alberto es si él, Schleiermacher, menciona el concepto de círculo hermenéutico en algún punto. Si bien no lo desarrolla quizás a la manera que lo hicieron en el siglo XX, pero ya podríamos decir que estaría ahí el concepto de círculo hermenéutico en este autor. Porque pareciera que al plantear la hermenéutica no como reglas mecánicas, sino como entrar en una relación, ¿no? Con una singularidad, y que es la comprensión, ¿no? Como ese encuentro de subjetividades, tratar de encontrar y demás, pareciera que hay un ida y vuelta, y eso me suena a mí a círculo hermenéutico, ¿no? Esto de ir y volver y demás para tratar de comprender al autor, incluso de tal manera que el autor mejor de lo que él se había comprendido en su momento. Pero eso también me parece algo novedoso para mí, que lo fue en el momento que lo cursé, cuando vi hermenéutica contemporánea con Fiel.
y, y ahora revivo todo eso, ¿no? La misma, al escuchar esta conferencia, me vuelvo a acordar de todo eso, ¿no? Que una interpretación no es lineal y definitiva, sino que hay un proceso necesariamente, y por eso yo pensaba en un proceso circular, si se puede decir, en lo que sería el proceso, y no sé si estaba ya ese concepto en este autor de círculo hermenéutico o no. Eso te lo pregunto, Alberto, no sé si... Sí, si puedo responder, David Roldán. Sí, David, entonces con esto concluís tu comentario. ¿O algo más? No, nada más. Es eso. Perfecto. Quería ver el tema del círculo hermenéutico porque no me había quedado claro ahí, pero sí, en definitiva eso, ¿no? Tanto en la hermenéutica, en la teología como en la hermenéutica, para mí eso que puede ser tan obvio quizás para alguien que lo lee, digamos que ya con cierto conocimiento y demás, yo en su momento para mí fue muy, muy, muy importante y por eso ahora revivirlo otra vez y ver toda digamos, el contexto y el fundamento, ya con el texto de Ligermacher y con la explicación del profesor, creo que queda muy claro desde dónde nos habla este autor y cuál fue su mérito, ¿no? Para sintetizarlo en la teología, ponerlo en otro lugar, diferente al de lo que sería la formulación doctrinal, y en el caso de la hermenéutica, salirse de las reglas de interpretación solamente y situarlas más en la comprensión y en la relación entre subjetividades. Me parece que viene por ahí. Bueno, y después queda la pregunta del círculo hermenéutico, pero hasta ahí. Gracias, muchas gracias, David. Y los participantes, si quieren hacer algunas preguntas en el chat, vemos luego cuáles podemos leer y cuáles puede responder el conferencista, y con eso ya vamos concluyendo. Alberto. Sí, gracias, David, por tu devolución, tu reacción tan inteligente, profunda y existencial, diría, porque te acordás de momentos de algunas cátedras que hemos compartido y bueno, y tu trabajo final para la especialización en teología. Sí, no puedo precisar ahora los autores con tanta claridad, pero en Schleiermacher estaría latente el círculo hermenéutico, aunque no expresado en manera explícita así. Porque todo esto es un proceso hermenéutico. Como dije en la exposición, casi es unánime la opinión de que en la modernidad el que le da impulso a la hermenéutica es Schleiermacher en el campo de la Biblia y de la teología. Eso es lo interesante a los que trabajamos en teología y estamos metidos en la teología, ¿no? Quien lo explicita mejor es después Heidegger en el siglo XX, de modo explícito, cuando él habla de trae la hermenéutica, como dice Grondin, ya a lo ontológico, o sea, somos seres hermenéuticos, es un modo de vida, un modo de ser ya no es solamente interpretar textos. Cuando empecé a estudiar teología hace tantos años, nos manejamos con un libro de Trenchard, con el mayor de los respetos, Ernesto Trenchard, ya fallecido, inglés, radicado en España, reglas de hermenéutica, lo tengo el librito como recuerdo, hermenéutica, reglas de interpretación de la Biblia. La sensación que nos daba es que conociendo esas reglas es como tocar botones. Exacto. Hay una pregunta acá, bueno, tocas el botón tal te da la respuesta automática, ¿no? Como si fuera un equipo que te responde mecánicamente. Y es un proceso mucho más complejo ese. Ya Schleiermacher lo muestra como lo dice o lo insinúa Grondin también, y yo lo aplico al campo de la hermenéutica judaica, ¿no? Es un proceso que no termina nunca, como en el enfoque de David Manon, creo que se pronuncia así, no sé, David Manon está dentro de los judíos que trabajan en la hermenéutica como hermenéutica infinita, como un ejercicio infinito. Eso lo dice el libro de Manon, justamente, que ahora no recuerdo el título, pero lo tengo en castellano, en donde en el judaísmo en general, o en algunas escuelas, ya que es muy diverso el judaísmo, la hermenéutica es un ejercicio infinito. El carácter infinito de la interpretación. Se interpreta, se vuelve a interpretar, que un poco lo insinúa Jesús en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, tan famoso: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Más allá de la autoridad de Jesús como el Mesías, ahí habéis oído, pero ahora yo reinterpreto eso. Entonces se ve que no está estática la cosa, sino que sigue moviéndose. Como dije,
Heidegger lo pone como una cuestión de círculo hermenéutico que debe ser círculo virtuoso y no vicioso, todo eso. Y bueno, para mí, y David no sé si estará de acuerdo conmigo, pero que él trabajó más con una tesis sobre el tema, Juan Luis II lo aterriza el círculo hermenéutico en distintas etapas, poniendo ejemplos, ¿no? De cómo una afirmación filosófica, teológica, se va cambiando con el correr del tiempo, ¿no? No partimos de un vacío de conocimiento, sino que hay toda una tradición detrás. Y sí, creo que Schleiermacher le cabe ese honor también. Creo que lo dice Paul Ricoeur también, que por ahora, para él, para Schleiermacher, hijo de su tiempo, es captar lo que quiso decir el autor. Pero Paul Ricoeur, el gran filósofo protestante Paul Ricoeur, que tanta influencia tuvo en ICD, siendo, ¿no es cierto?, profesor de algunos de los grandes profesores de ICD, ¿no? Y amigo de ellos. Paul Ricoeur dice, todavía es hermenéutica de autor para Schleiermacher, ¿no? Creo que Croato también lo dice, sí. Todavía es hermenéutica de autor. Para nosotros, dice Paul Ricoeur, es ya hermenéutica de texto, porque el texto toma distancia de las intenciones del autor. No tenemos un autor, tenemos un texto. Al autor hay que darlo por muerto, lo cual a lo que hemos escrito algo nos da un poco de ruido, ¿no? Nos incomoda un poco, hay que darlo por muerto. Como digo a los alumnos que empiezan conmigo, ¿no? No tenemos a Jeremías, a Moisés, a Pablo a hacerle entrevistas para ver qué quiso decir usted. Tenemos un texto que es autónomo de las intenciones del autor. Y esto lo he ejemplificado en un ensayo sobre la hermenéutica de Barth. Porque Barth, a quien mencionaste, justamente, Barth me parece que en su gran comentario, que es un antes y un después de la teología cristiana católica y protestante, ya que es admirado por los católicos también, en su gran comentario, en su famoso comentario, bomba de tiempo que cayó en el terreno de los teólogos, decía Karl Adam, ese comentario de Romanos, de Barth, me parece que es un ejercicio de hermenéutica de texto, porque él dice, no me interesa, dice Barth, lo que quiso decir a los romanos en Roma, primer siglo. Me interesa lo que quiere decir al hombre de hoy, al ser humano de hoy. Con lo cual se sitúa, me parece, en una hermenéutica, ejercicio hermenéutico de texto, ¿no? Y bueno, eso es más o menos. En cuanto a Barth, en ese comentario muestra que toma distancia de la escuela liberal llamada así o modernista que él aprendió en Alemania, ya que recordamos que estudió en Alemania con Harnack y tantos grandes teólogos, ¿no? Y aunque admiraba a Schleiermacher, yo creo que lo admiraba por la metodología, por la capacidad de elaborar teología y sus métodos, el de Schleiermacher, no tanto el contenido, porque en cuanto al contenido lo critica bastante. En Introducción a la Teología Evangélica, este librito, que son las clases finales de Barth, cuando ya estaba jubilado y le pidieron que editara un semestre más porque no había un sucesor designado, él habla del Dios del Evangelio y ahí dice que el Dios de Schleiermacher no tiene misericordia, es un Dios solo de sentimiento y emoción. En cambio, el Dios del Evangelio sí es un Dios de misericordia y termina por criticarlo en otros textos como una antropologización de la teología. Termina en eso, ya que es el sentimiento de absoluta dependencia de Dios, pero es lo mismo del todo, del universo, en lo cual muchos ven raíces o influencias de otros autores, ¿no es cierto? Anteriores, mucho anteriores, ¿no? Panteístas o semipanteístas. Y bueno, toma distancias fuertes, pero lo admiraba en cuanto a la capacidad de elaborar teología y el método utilizado, los métodos, ¿no? Eso podría decir en primera instancia. Muchas gracias, Alberto. María de los Ángeles, no sé si querés hacer algún comentario, alguna pregunta, no estás obligada. Y tenemos, bueno, varios colegas que están aquí participando. Por ahora no tenemos más preguntas. Sí, María. Lo que me llama la atención es lo que dijo
el profesor Quirós, esa cuestión de la reivindicación de la interioridad, ¿no? Como más que las fórmulas de interpretación, en este teólogo se ven. Me gustó también la cuestión, este concepto que desarrollaba el doctor Roldán de adivinación secularizada, y una hermenéutica que se busca en el lenguaje y en la historia, y esta cuestión de el conocimiento humano aproximándose al misterio de Dios, y que todos somos seres hermenéuticos infinitos, y que en esa hermenéutica hay una cuestión de un encuentro de subjetividades. Lo que, no sé, a lo mejor voy a estar fuera de foco con lo que voy a decir, pero ¿qué resguardo, qué cuestiones hay para que en ese encuentro de subjetividades no se introduzcan cuestiones que sean interpretaciones erróneas, por decirlo, no sé cómo decirlo? ¿Cuál es el límite? Porque la subjetividad llega a ser subjetividad. Es subjetividad, es hombre, es humana. Está bien. Hay autores que dicen que hay multiplicidad de textos a partir de uno porque cada persona lee un texto a su manera, hay una lectura diferente, no es uniforme. Pero dentro de la hermenéutica, dentro de la subjetividad, doctor Alberto, ¿qué resguardo se puede tener? Porque ser demasiado subjetivo en algunas cosas, emocional, no podría llevar al error, digo, no sé. Sí. Me preocupa eso. Te entiendo perfectamente y creo que es buena la preocupación. Creo que en general debe haber ciertos marcos orientadores, y para eso está lo que diría Schleiermacher la teología histórica. Es decir, a partir del credo apostólico, que en realidad es nuestro marco teórico inicial, creo que del segundo siglo, pero que recoge la fe apostólica frente al advenimiento de herejías de la época y demás, ¿no es cierto? Es un marco teórico central. Y luego, en lo que las ciencias bíblicas y la teología a partir del siglo XIX, del siglo XX, ha determinado que, bueno, mucho antes aún, que hay una revelación progresiva en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el norte nuestro o el modelo a seguir no es ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, sino Jesús de Nazaret. Ahí es la revelación final del Logos hecho carne, ¿no? Entonces me parece que la cristología, creo yo, sería el centro neurálgico de si estamos en la fe o no. Justamente la cristología, que estoy escribiendo con un colega de Guatemala ahora, es el tercero, se fueron cayendo. O sea, en realidad designaron un católico y a quienes habla para escribir un libro de cristología en una serie que David Roldán ya ha participado, en otro volumen, va a aparecer en castellano y en portugués. Es una iniciativa ecuménica de libros producidos por un autor católico y uno protestante. En mi caso, me asignaron, o yo mismo habré insinuado, la cristología. Y en la cristología no hay casi diferencias entre la visión católico-romana y la perspectiva evangélica protestante, ¿no? En cuanto a los nombres de Cristo, su obra en la cruz, su resurrección y demás, ¿no? Y entonces digo que ahí sería, porque si tenemos ya relatos del Antiguo Testamento, Guerra Santa, llamadas así, todo eso, bueno, nos puede confundir bastante, porque a partir de eso, más en los días actuales, podría alguno elaborar un texto del Antiguo, hay que exterminar a esos paganos, ¿no es cierto? Aún a los niños hay que matar. Bueno, eso tiene poco que ver con el Jesús, con el Dios que revela Jesús de Nazaret. Ahí yo creo que hay un punto neurálgico que nos puede ayudar bastante a no desviarnos, ¿cierto? Pero en cuanto a lo que quería decir también de la crítica, si me permites, más o menos estaría la respuesta, ¿no, María de los Ángeles? Sí, el encuadre claro en la cristología, perfecto. Claro,
Volviendo a Barth, si me permitís, David, quiero que me hiciste la pregunta, Barth toma distancia, aunque no me lo preguntaste así, toma distancia a partir de la Carta de los Romanos y también por luchar en cuanto a no confundir al infinito, que sería Dios, planteado filosóficamente, con lo finito, con mi finitud humana. Siempre, cuando le decían, ¿cuál es su método, doctor Barth, para hacer teología? Él decía, si tengo un método, es el de Kierkegaard. Recuerda siempre que Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Nunca debemos confundir al creador con la criatura, el infinito con lo finito, y ahí es donde la lucha fuerte de Barth. Pero para rescatar de nuevo a Schleiermacher, hoy se da mucha importancia al tema de la experiencia. El tema de la experiencia en teología, que también le dio mucha importancia a Martín Lutero, pues por citar a uno de nuestros reformadores, ¿no? Debe surgir de la experiencia de fe. Entonces, en ese sentido, sí se rescataría algo del pensamiento o la perspectiva de Schleiermacher. Debe partir de la experiencia. Por eso, consultando a David también, David Roldán el otro día, creo que lo dijo José Mies Bonino, pero no importa. Si es una verdad, no importa quién lo dijo, como diría Santo Tomás de Aquino. Si es una verdad, viene de Dios. No importa quién lo dijo. Pero creo que era José Mies Bonino. Si no, no importa. Eso es una gran verdad. Cuando un evangélico dice, mi experiencia es mi prueba, está más cerca de Schleiermacher de lo que él mismo piensa. Claro. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Gustavo Guess, un participante aquí, hace como una pregunta o comentario diciendo, bueno, no conozco iglesias en donde se enseñe o se hable de hermenéutica, pero parece que sería importante, ¿no? Que en las iglesias se hable o se enseñe hermenéutica. Así que creo que estamos todos de acuerdo con lo que plantea Gustavo. Bueno, creo que con esto estamos. Les agradezco a todos muchísimo. Muchas gracias, doctor Roldán, por la conferencia y las preguntas, las respuestas. Gracias, David. Muchas gracias, María de los Ángeles, por tu participación. Y bueno, aquí varios colegas agradecen y nos volveremos a encontrar pronto con alguna otra propuesta. Tenemos ahí, a ver, una mano levantada o no sé si era eso o por error. No, creo que no. Bueno, saludos de todos, muchas gracias, saludos y que sigan todos muy bien. Vemos ahí a Fernando Toduy, que pudo hacerse el espacio. No es fácil que Fernando en horario de la tarde pueda, pero pudo, así que gracias, Fernando, por participar. Nos honró con su presencia también, bueno, doctor Romero, Alejandro Romero, y el doctor Juan José Barrera Toscano, de Bíblica Virtual, que estuvo en un momento y luego quizás por problemas de conectividad desapareció, pero estuvo el doctor Juan José Barrera. Bueno, un gran saludo para todos, muchas gracias y que tengan un bendecido fin de semana. Bendecido. Muchas gracias. Chau, chau. Saludos.